Esta llamada se está grabando. Muy bien, entonces voy a presentar la pantalla de forma completa. Hola, profesor, buenas tardes. Disculpe la demora, el internet estaba fallando. Buenas tardes. No te preocupes, Richard. Ahora recién empezamos la clase, Richard. Muy bien, correcto. Entonces vamos ahora sí con nuestro tema. Voy a presentar mi pantalla. En este caso vamos a platicar sobre el romanticismo. Recordando que la clase pasada platicamos acerca del costumbrismo. Sí recuerdan, ¿no? Platicamos del costumbrismo. Yo, profesor, no estuve esos bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a aprender algo más de la literatura peruana, que es el romanticismo peruano. ¿Ya, chicos? Entonces, siempre recomendarles que estén atentos a la clase. Si están en la posibilidad de tomar apuntes, tomen apuntes. Y al final, pues, vamos a hacer una pequeña autoevaluación, no evaluación, autoevaluación entre nosotros, si hemos entendido, si hemos estado presentes o atentos a la clase o no. Muy bien, vamos entonces con nuestro tema. Hablamos del romanticismo peruano, ¿no? En este caso podemos indicar como definición de este movimiento literario que aparece en Europa en la primera mitad del siglo XIX. Hay que tener en cuenta que el romanticismo surge exclusivamente y específicamente en Alemania en el siglo XIX, con un gran escritor que es Johann Wolfgang Goethe. Goethe tiene una obra que se llama Las penas del joven Werther. Esta obra es una pequeña obra, es el hito del romanticismo universal y de ahí se propaga pues por toda Europa y llega hasta América, ¿no? Ahora, aparece en América junto a los ideales de libertad, amor y progreso alentado por los movimientos libertadores. Es decir, muchos países en Hispanoamérica van a lograr su independencia en este momento de coyuntura también cultural, ¿no? Literario. Lo que significó en este caso el romanticismo hizo que la literatura popular patriótica individualista reconozca los valores del pasado y admire el paisaje y vive embelesado del sentimiento amoroso. Es decir, el romanticismo se va a dar de dos formas. Uno que es de tipo romanticismo sentimental, en la cual, pues, como su mismo nombre indica, va a haber ese sentimiento amoroso, de amor, pasión. Y, por otro lado, un tipo de romanticismo de tipo social, ¿no? Bien, un poquito vemos el aspecto del contexto histórico. Podemos indicar que el romanticismo surge de la burguesía por la explotación del guano. Es decir, en nuestro país, recuerdan ustedes que en el siglo XIX, pues hubo cierta bonanza económica producto de la explotación del guano de isla y el salitre. Y por esas dos materias primas es que también los españoles, los chilenos, nos apetecieron nuestras riquezas y nos hizo la guerra, buscando pretexto de haberse aliado Perú con Bolivia, ¿no? Entonces, con ese, digámoslo, con esa riqueza se construyó en nuestro país varios obras públicas como ferrocarriles, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué más podemos encontrar en esa etapa? El primer gobierno de Ramón Castilla. ¿Y cuál es lo más valioso de Ramón Castilla? Básicamente es la abolición de la esclavitud. Es decir, Ramón Castilla fue el presidente que abolió la esclavitud en nuestro país. Serán, profe, ¿en el Perú hubo esclavitud? Sí, había esclavitud. Recuerden que los esclavos, sobre todo nuestros compañeros, nuestros hermanos, los morenos, que los españoles trajeron desde África, que llegaron a nuestro país para trabajar en las minas, y que muchos de ellos no soportaban el frío, y así que se ubicaron en la costa peruana, y pues fueron tomados como esclavos, ¿no? Fueron tomados como esclavos. Y recuerdan que un esclavo pues era como comprar un animal, como comprarte un burrito, ¿no? En la cual tú podías comprarlo y si querías pues lo vendías, ¿no? Entonces el esclavo se podía ir a comprar, estaba a tu cuidado, ¿no? Le dabas alimentación, quizás por ahí vestido, pero no tenía ningún pago. Pero ya cuando te cansas, ya, bueno, este esclavo ya no me sirve, lo podías vender. Así era. Entonces, gracias a Ramón Castilla se abolió la esclavitud, se liberó a los esclavos, y ya pues obviamente también todos somos seres humanos, ¿no?
Hay otro acontecimiento histórico que se suscita en este periodo, que es el combate de 2 de mayo de 1866. A ver, chicos, yo les pregunto, ¿con qué país fue el combate de 2 de mayo? ¿Con Chile o con Ecuador o con España? ¿Alguien recuerda? ¿Alguno de ustedes recuerda, chicos, con qué país fue el combate de 2 de mayo? ¿Alguna idea? No, no tengo ni idea. Bien. En este caso, el combate de 2 de mayo, el enfrentamiento bélico se dio con España en 1866. Recuerdan que la última batalla que se liberó contra los españoles para lograr nuestra independencia fue el 9 de diciembre de 1824, ¿no? En la batalla de Ayacucho. Ellos firman, justamente este año cumplimos el bicentenario de la batalla de Ayacucho. En 1824, estamos en el año 2024, son 200 años, ¿no? Entonces, se logró la independencia porque el último virrey La Serna firmó la capitulación de Ayacucho, indicando pues que aceptaba su derrota, y se fueron los españoles. Pero, pues después de unos 20 tantos años más, intentaron retornar a gobernarnos, a colonizarnos, y se dio la batalla de 2 de mayo en el Callao. Ellos venían con barco y los patriotas peruanos también respondieron con fuego, con cañones desde Callao, ¿no? Y felizmente los españoles no lograron su propósito, así que se regresaron. ¿Qué más tenemos? Hemos indicado en este caso a la aparente bonanza y prosperidad económica de parte de nuestro país reitero, por la explotación de guano y salitre, ¿no? Y aquí también se da ya los inicios de la guerra con Chile y la posterior derrota en 1883. Bueno, Chile sí pues nos dio de alma, ¿no? Como se dice. Bien, ¿qué características tiene el romanticismo peruano? Por lo común, una de las características más singulares es la imitación de las formas francesas y españolas. Es decir, los escritores peruanos van a imitar a los moldes de escritores tanto franceses y españoles, como por ejemplo, en Francia a Víctor Hugo, ¿no? Un gran escritor romántico, y en España seguramente a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Dos grandes escritores que pues repercutieron en las letras peruanas. ¿Qué más? Destaca principalmente el género lírico, la poesía lírica, y se trabaja mayormente en el género dramático, o sea, en el teatro, ¿no? ¿Qué más? Otra característica es el sentimentalismo, angustia y dolor. Recuerden que el romanticismo, ya saben, en su mismo nombre dice romántico, los temas predilectos van a ser pues el amor, ¿no? El amor. En este caso entendido como, digámoslo así, como la expresión en la que los románticos van a primar el sentimiento, la emoción, la pasión y luego la razón, ¿no? ¿Qué más? Resaltan los valores de la ciudad. En este caso, igual como hemos visto en el costumbrismo de la clase pasada, el romanticismo también estuvo centralizado en Lima. O sea, existía un limeñismo, ¿no? Las provincias siempre todavía olvidadas. ¿Qué más? El retoricismo y la superficialidad, ¿no? Otra característica es lo aristocrático y lo coyuntural. Bueno, los representantes, entre los más importantes tenemos aquí, por ejemplo, a don Nicolás de Corpancho. Nicolás de Corpancho fue el escritor que trajo el romanticismo a nuestro país, procedente de Europa. Llegó, aunque tardío, pero llegó, ¿no? Reitero, el que trajo el romanticismo al Perú fue Nicolás Corpancho. Tiene una obra que se llama El Poeta Cruzado. Tenemos otro escritor peruano, Narciso Arestegui, con su obra El Padre Ora. Luis Benjamín Cisneros, con su obra Julia, ¿no? Pedro Paz Soldán, con su obra Sonetos o Chispazos. Clemente Altaos, un gran escritor, poesías patrióticas y religiosas. Tenemos a José Hernando Márquez con su obra Notas Perdidas. Tenemos otro escritor, esto es importante, que es Carlos Augusto Salaverry. Él dice de esta manera, por ejemplo,
Ojo, Carlos Augusto Salaverry es el poeta, seguramente el poeta más excelso del romanticismo peruano, porque él sí va a escribir netamente la poesía lírica, la poesía amatoria, es decir, el romanticismo de tipo sentimental, ¿no? Por ejemplo, dice, estrellas son tus ojos que iluminan cuanto ven, y en ellos puso el cielo la sonrisa del Edén. Si un ángel te hizo Dios, busquemos sombra aquí, y el nido de amor para los dos. A ver, queridos estudiantes, yo les pregunto, a ver, quiero ver si están atentos a la clase. ¿Quién fue el presidente más joven que ha tenido el Perú? A ver, May, te escuchamos, May. ¿Cuál es tu respuesta, hijo? El presidente más joven que ha tenido el Perú. Me imagino, profesor, que... A ver, si te recuerdas, hijo, igual nos das tu respuesta. A ver, Yadira, Nina Vázquez. Yo me recuerdo, profe, cuando estuve en el colegio, que el presidente más joven, cuando nos han dicho, creo que era Alan García, por eso volvió a ingresar otra vez y bueno, ya no sé. Ajá. Él era, ¿no es cierto, profe? Alan García era el más joven presidente. Por ahí podría ser ya, sí. El más chico, ¿no? Muy bien. A ver, Matías Torres Numa, ¿cuál es tu respuesta, hijo? Buenas tardes, profesor. El presidente más joven del Perú era Felipe Santiago Salaverry. Ya, gracias, Matías. ¿Alguien más que quiere participar? May. Bueno, May ya me dio la respuesta, ¿no? Y Adira también, Matías. Bueno, Profesor, hola, hija, dime. buenas noches. Dime, Vanesita. Es Felipe Santiago Salaverry del Solar. Ya, gracias. Vázquez, ¿qué otro apellido Vázquez? Vázquez Vázquez. Gracias, Vanessa. Bien. Bien, chicos. En lo que han dicho vuestros compañeros es cierto. El presidente más joven que ha tenido el Perú es Felipe Santiago Salaverry. El padre de este señor que estamos viendo en pantalla, el papá de Carlos Augusto Salaverry. Felipe Santiago Salaverry fue el presidente más joven porque él fue presidente a los 31 años. Por ahí decían también Alan García. Sí, Alan García también fue presidente, pero él tenía ya 35 años. Ahora, lo curioso de Felipe Santiago Salaverry, que fue un presidente militar, se entró a base de golpe de Estado y duró en el poder un mes, solo un mes, y al mes le fusilaron. Pero igual fue presidente, aunque no nos guste, pero fue presidente. El presidente más joven que tuvo el Perú, Felipe Santiago Salaverry, no se olviden, siempre algunas veces como parte de vuestra cultura general, ¿no? Bien. Otro escritor que tenemos en este caso es don Ricardo Palma Soriano. Seguramente Ricardo Palma es el máximo exponente del romanticismo peruano. Ricardo Palma decía así, un escribano y un gato. Un escribano es pues así como, a ver, ustedes seguramente alguna vez han ido a la corte, al Poder Judicial, y ahí siempre están pues algunos abogados que están buscando a ver quién tiene problemas para ayudarlo, ¿no? Y les ayudan a hacer sus escritos, etcétera, etcétera. Es un escribano. Bueno, un escribano y un gato, dice, en un pozo se cayeron. Como los dos tenían uñas, por la pared se subieron. Bueno, ¿y por qué usted era profe? ¿Por qué el escribano tiene uñas? Es que los escribanos muchas veces, ustedes saben, ¿no? Bueno, y espero que algún momento si ustedes al terminar la secundaria y se convierten en abogados, siempre sean buenos abogados. Por lo que algunos abogados les sacan dinero nomás, dinero. Y por eso seguramente Ricardo Palma decía eso, ¿no? Bien, un poquito platicamos de lo que son la ficha de datos de Ricardo Palma. Su nombre es Manuel Ricardo Palma Soriano. El género que desarrolló Ricardo Palma es el más representativo, pues el género narrativo. La especie son las famosas tradiciones, ¿ya? Tradiciones, que es una especie única,
en su género, ¿no? Seudónimo se le llama a Ricardo Palma el bibliotecario mendigo, ¿ya? La obra, su mejor obra son las tradiciones peruanas, ¿no? El lenguaje que utiliza es un lenguaje lleno de gracia y humor. Estilo, básicamente recrea el ambiente limeño en toda su dimensión, apología al pasado, esplendor y social. Ahora, a ver chicos, ¿ustedes saben por qué a Ricardo Palma se le llama el bibliotecario mendigo? ¿Alguna idea por ahí? ¿Cómo dice, profesor? No lo ¿Por qué, escuché. repito ya, por qué a Ricardo Palma se le llama el bibliotecario mendigo? A ver, Giancarlos, ayúdanos, Giancarlos. Le decían el bibliotecario mendigo porque iba recogiendo libros después de que se incendió la gran biblioteca. Muy bien, gracias, Giancarlos. Mendoza Hernández, ¿cierto, no? Hernández. Sí. Gracias, hijo. Bien, ¿alguien más que quiere participar? Bien, lo que dijo vuestro compañero está en lo cierto. Ricardo Palma, hay que recordar que cuando hubo la guerra con Chile, los chilenos que desarrollaron la última batalla, que fue la batalla de Miraflores, rodearon, en este caso, Lima, y pues nuestra Biblioteca Nacional simplemente lo destruyeron. O sea, saquearon, incendiaron, y los mejores libros se llevaron. Bueno, después de la guerra con Chile, Ricardo Palma asumió ser secretario de la Biblioteca Nacional del Perú y pues se puso a recolectar libros porque no había ni un libro en la Biblioteca Nacional. Y él pedía donación de libros a las personas, en ese caso que eran intelectuales peruanos, y también a las embajadas de otros países. Y enviaba cartas, ¿no? Pidiendo donación, y al final simplemente firmaba como el bibliotecario mendigo. Nunca decía Ricardo Palma, simplemente el bibliotecario mendigo. Por eso se quedó con ese seudónimo de bibliotecario mendigo. Bueno, acá un poquito vemos. Ricardo Palma desarrolla una fina sátira, elegante humor, y su lenguaje es bastante sencillo, ¿no? Pertenece no al romanticismo sentimental, sino al romanticismo social, ¿no? Es considerado como uno de los mejores prosistas de América. Ya hemos dicho, llamado el bibliotecario mendigo, ¿no? Las obras que escribió Ricardo Palma son, entre otras, en la lírica, o sea, en la poesía lírica, Verbos y Gerundios, en el teatro, la obra Rodil, en el texto expositivo, Análisis de la Inquisición de Lima, ¿no? Y su mejor obra, obviamente, son las famosas Tradiciones Peruanas, que tienen total de 4 tomos, más o menos 400 tantas tradiciones. De esas tradiciones, la que más destaca, por ejemplo, son Don Dimas de la Tijereta, ¿no? Carta Canta, Los Ratones de Fray Martín, El Alacrán de Fray Gómez, La Casa de Pizarro, La Historia de un Cañoncito, etcétera, etcétera. Hay un dato adicional ahí, ¿no? Tiene otra obra, Ricardo Palma, que se llama Tradiciones en Salsa Verde. No es otra obra. Este libro se dice que es un libro que emula un contenido erótico de Giovanni Boccaccio. Cada relato de tradiciones peruanas se inicia con una anécdota, un dato, un documento, una conseja limeña. Lo que quiere decir que esta obra, Tradiciones en Salsa Verde, es una obra un poco rojo, ¿no? Un coloradito de contenido, o sea, para mayores. Por eso no es muy común ese libro, es muy, muy exiguo. Bien, aquí vemos un poquito más. Sus producciones literarias de Ricardo Palma, Análisis de la Inquisición de Lima, con Monteagudo y Sánchez Carrión, son obras de carácter histórico. En el teatro tenemos La Hermana del Verdugo, La Muerte o la Libertad, Rodil, ¿no? En la lírica, su mejor poema es Pasionarias, Juvenilia, Filigramas, Armonías, Verbos y Gerundios, ¿no? En obras de carácter filológica y lingüística encontramos su obra Neologismos y Americanismos, también papeletas lexicográficas, y la mejor narrativa seguramente de don Ricardo Palma son las famosas Tradiciones Peruanas. Y tiene una obra inédita que se llama Los Marañones, ¿no? Bien, cuando hablamos de tradiciones peruanas,
vamos a indicar que esta obra pertenece al género narrativo, ¿ya? La especie, no se olviden, es una tradición. El número de tradiciones son de 453 tradiciones, como hemos dicho, que están divididos en 4 tomos. Por ejemplo, de esos 453, 6 se refieren al Imperio Incaico, 339 al Virreinato o Colonia, 43 a la Emancipación, 49 a la época republicana y 16 a los tiempos y espacios indecisos, no están definidos. ¿Y qué son las tradiciones, no? Las tradiciones básicamente son relatos cortos, no son extensos, y amenos, ¿ya? Dime, Yadira, ¿alguna duda, hija? Profe, no se ve la pantalla. O no se está, o no se está compartiéndose. Sí, se están Y ahora sí. compartiendo ustedes. A Sí, ahora ver, sí, profe. a ver, Yadidita, sí, por ahí quizás un poquito mueves, estás con el celular, muévele con el dedito por ahí, quizás otra vez se esconde. Ya, Yadira, gracias. Bueno, entonces decimos que las tradiciones peruanas son relatos cortos y amenos que recogen un episodio histórico, una anécdota jovial, un enlace de amor o una honra, ¿no? Un conflicto político o de tipo erótico. Relatos en que se vislumbran el alma o las preocupaciones de la época que evocan. En esas tradiciones, Ricardo Palma dio una vida de una forma propia de narración, en la que se advierten elementos diversos y contradictorios, como el criollismo de Manuel Asencio Segura, que hemos visto en la clase pasada, la fantasía de Alois Kutz y el clasicismo de Francisco Quevedo. La primera tradición que escribió Ricardo Palma y los iba publicando en los periódicos de Lima fue Consolación en 1851. Y la última tradición es Una visita al Mariscal Santa Cruz en 1915. Las tradiciones más celebradas y leídas son, por ejemplo, la chirana del Inca, El orgullo del cacique, Las orejas del alcalde, El alacrán del Fray Gómez, el mejor relato, considerado el mejor relato de América, Los ratones de Fray Martín, Los mosquitos de Santa Rosa, Las genialidades de Perricholi, Al rincón Quitacalzón, La tradición del himno nacional, El padre Pata, Los tres etcéteras del Libertador, Al pie de la letra y La historia del cañoncito. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo esto, ¿ya? Antes de avanzar, vamos a ver algunos videos, ¿ya? De don Ricardo Palma. Voy a dejar de compartir. Un momentito, por favor. Vamos a ver algunos videos para que tengan en cuenta de qué tratan esas famosas tradiciones. Dame un momentito, chicos. Un toquecito. Un momentito. Voy a cortar la cámara para que rápido se proyecte. Bien, vamos a ver un video que es bastante conocido, no muy conocido esta historia, que lleva por título Al rincón Quitacalzón, ¿ya? Bueno, el nombre es sugerente, pero
hay que tener en cuenta que esta historia del Rincón Quitacalzón es una historia que se aplicó en la educación, sobre todo en la educación, en este caso entendido así como antigua, ¿no? En la época de nuestros, no sé si de vuestros padres, pero seguramente sí en la época de vuestros abuelos. Entonces, vamos a ver ese video un momentito. Un rato, chicos, por favor. Algo pasa acá que no me permite presentar. Bien, ahora sí. Bien, quiero que me escuchen esta historia, chicos. Es una historia bastante interesante y estoy seguro que sí les va a agradar. Había una vez, en una ciudad al sur del Perú, llamada Arequipa, un obispo que se llamaba Chávez de la Rosa y se esforzaba por darle al colegio que había fundado en esa ciudad un excelente y completo plan de estudios. Por el año 1796, solía visitarlo una vez a la semana para cuidar que todo allí estuviese en orden. Fue así que en una de sus acostumbradas visitas, encontró que el maestro de latín no había acudido a dictar clases y que los alumnos, aprovechando su ausencia, andaban haciendo de las suyas. El obispo entonces decidió reemplazar por ese día a aquel profesor y empezó su clase pidiéndole a un muchacho declinar una palabra. Como éste se equivocó en el caso acusativo plural, el señor Chávez exclamó: ¡al rincón Quitacalzón! En aquellos tiempos era habitual que los estudiantes desaplicados fueran enviados a un rincón del aula para recibir azotes. Pasó luego a otro alumno que tras contestar incorrectamente también fue condenado a sufrir la misma pena. Y así, cuando había más de una docena de arrinconados, le llegó el turno al más pequeñín.
y el más travieso de la clase. ¿Quid es ratio? Le preguntó el obispo. El jovencito miró al techo con la esperanza de recordar algo, y al no hacerlo, el señor Chávez lanzó la terrible sentencia: ¡al rincón quitacalzón! El chiquillo se fue hablando entre dientes, y el obispo, enojado, lo llamó nuevamente a su presencia para saber qué era lo que murmuraba. El jovencito terminó confesándole que también quería hacerle una pregunta. El obispo aceptó y el vivaracho chiquillo le dijo: pues, si no es atrevimiento, ¿me podría decir cuántos Dominus Vobiscum tiene la misa? El señor Chávez, al intentar recordarlo, levantó los ojos y en ese momento el chiquillo, muy sorprendido, murmuró: ¡ah! Él también mira al techo. Como el obispo no pudo contestar esa pregunta, todos los arrinconados fueron liberados del castigo al instante. Y desde aquel día, además de comprender que no se debía maltratar a los alumnos, el señor Chávez se convirtió en el protector de aquel inteligente, vivaz y despreocupado niño. Tiempo después, retornó a España y se llevó al cleriguito del Dominus Vobiscum, como cariñosamente lo llamaba. Pasaron los años y el travieso chiquillo fue uno de los próceres de la independencia, un gran orador, un escritor excelente, político sabio y orgullo del clero peruano. ¿Quieres saber su nombre? Javier de Luna Pizarro, 20º arzobispo de Lima. Y es que finalmente, al rincón quitacalzón nos enseñó la lección. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado. Muy bien, chicos. ¿Entendieron el mensaje de esta historia del Rincón Quitacalzón? ¿Estuvieron atentos? Muy bien. Bueno, algunos sí están muy atentos. Algo vamos aprendiendo, ¿no? Sí, profe. Recuerden que antes la educación pues era severa, ¿no? Si no sabías las lecciones, obviamente te castigaban, ¿no? Te mandaban al fondo del aula. Tenías que escuchar la lección mirando la pared, muchas veces arrodillado. Dice, alguna vez ponían arena, chapas, etcétera, etcétera, ¿no? Era un castigo. Con la famosa frase, las letras entran con sangre. Y así pues nuestros padres, nuestros abuelos, pues alguna vez han aprendido las lecciones y ahora no se hace eso, ¿no? Porque ahora si haces eso ya simplemente te castigan. Bien, vamos a ver otra tradición muy, muy conocida. En este caso que se trata de la historia de los ratones de Fray Martín, ¿no? Los ratoncitos de Fray Martín es lo que vamos a ver. Ya, ver, permítanme presentarlo un momentito. Proyecto Panaca presenta Los ratones de Fray Martín, la historieta.
Muy bien, voy a presentar ahora sí, chicos. Acá presenta Los ratones de Fray Martín, la historieta. Se cuenta que San Martín de Porres, santo peruano, hizo tantos milagros en vida como después de su muerte. Uno de sus biógrafos señala que estos eran tantos que el prior dominico tuvo que prohibirle continuar realizándolos. Y tanta era la obediencia del santo mulato que un día, al pasar el santo frente a un andamio, vio un albañil cayéndose de una altura considerable, por lo que deteniéndolo a media caída le dijo: espera un rato, hermanito. ¡ay! Y fue raudo a conseguir el permiso del prior para culminar su rescate. Muchas gracias, Fray Martín. Me salvó la vida. Y siguiendo con sus milagros, se sabe que Fray Martín tuvo especial predilección por los ratones, animalitos llegados junto a los españoles que los indígenas llamaron ucuchas. Al mismo tiempo malgastó en mi Dios, que en hacer un ratón o a lo más dos. Siendo ya enfermero en el convento, era tal la invasión de ratones que los frailes pusieron trampas para acabar con ellos, siendo atrapado un ratoncito atraído por la carnada de queso. ¡Ay de mí! Encontrándolo en dicha circunstancia, San Martín liberó al pequeño ratoncillo y le pidió: váyase, hermanito, y diga a sus compañeros que vayan a vivir al huerto, que yo les llevaré comida cada día. Claro que sí, se los diré ahora mismo. Resuelto el problema de los ratones, debemos mencionar que el santo mantenía en su celda a un perro y un gato, los mismos que vivían en fraternal concordia, tanto que comían del mismo plato. Un día, un ratoncillo atraído por la comida asomó de su agujero, ocasionando la molestia de los otros animales. Cálmense, criaturas del Señor, cálmense, que Dios da para los tres. Salgan sin cuidado, hermanito. Se ve que tiene hambre. Acérquese que no le harán daño. El ratoncillo, sin hacerse de rogar, aceptó la invitación y desde aquel día comió en amor y compañía del perro y del gato. Esta es una de las historias que fue relatada por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Tradiciones Peruanas, conjunto de relatos cortos de ficción histórica, narrados de forma entretenida y publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Muy bien, chicos. Es otra de las tradiciones, los milagros de Fray Martín. Seguramente ese lo han visto ustedes o lo han escuchado, que es bastante conocido. Bueno, una más vamos a ver, ¿ya? Una tradición más. Vamos a ver de los incas ajedrecistas. Bueno, profe, los incas, bueno, saben que el ajedrez trajeron los españoles y como es obvio, también los incas aprendieron el ajedrez. Vamos a ver esa historia, ¿ya? Un momentito, por favor. Proyecto Panaca presenta. Proyecto Panaca. Bien, a ver, vamos a escuchar, ver este pequeño resumen. Proyecto Panaca presenta Los incas ajedrecistas, la historieta. El ajedrez, juego introducido en el Nuevo Mundo por los españoles, fue a su vez llevado a la península ibérica por los moros, quienes dominaron España durante 7 siglos. Atahualpa, cautivo y a la espera del pago de su rescate, observaba regularmente y en silencio a Hernando de Soto jugar las partidas de ajedrez con otros soldados españoles. Así, una tarde en la que se enfrentaban de Soto y Riquelme,
vio al primero con la intención de mover su caballo. No, capitán, no. El castillo. Ante la sorpresa general de los contendientes y el improvisado público, De Soto movería la torre, con lo que jugadas después conseguiría el triunfo de la partida. Mate. Después de aquella tarde, sería costumbre que el español invitara a Atahualpa a jugar una partida, cediéndole siempre las piezas blancas. Según se dice, Atahualpa pagó con la muerte el consejo dado a De Soto en la derrota de Riquelme, pues este último fue uno de los 13 jueces que votaron a favor de su sentencia de muerte. Muerto Atahualpa, Pizarro se dirigiría a Cusco para asegurar que había castigado al usurpador y asesino del legítimo inca, Huáscar, prometiendo entregar la insignia imperial a Manco Inca. No os asustéis. No hemos venido a quitaros sus señoríos ni propiedades, sino a coronar al nuevo Inca. Posteriormente, luego de la ruptura de las relaciones entre el Inca y los españoles, Manco establecería su gobierno en Vilcabamba y desde ahí observaría la guerra civil desatada entre pizarristas y almagristas. Muerto Diego de Almagro el Mozo, aproximadamente una docena de sus partidarios buscarían refugio donde Manco Inca, quien había brindado algunos servicios a su causa. Así, el Inca y sus huéspedes pasarían las tardes entreteniéndose particularmente con el ajedrez. Una tarde, hallábanse entrampados en una partida Manco Inca y el capitán Gómez Pérez, encontrándose como espectadores Diego Méndez y 3 caciques. En medio del juego, Manco realizaría un enroque no consentido por las prácticas del juego, por lo que despectivamente su contrincante le espetaría. Es tarde para ese enroque, short fullero. El movimiento es válido, capitán. Continúe pues usted con su turno. Gómez Pérez insistió en su postura y mirando a su paisano Diego Méndez le dijo: Mire, capitán, con lo que me sale este indio. El Inca entonces abofeteó al español, recibiendo como respuesta de su huésped 2 puñaladas que lo llevarían a la muerte. La muerte del Inca no quedaría impune y sus soldados harían pedazos al asesino y a todos los españoles que habían pedido refugio. Esta es una de las historias que fueron contadas por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Apéndice a mis últimas tradiciones peruanas, conjunto de relatos de ficción con trasfondo histórico publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Somos Proyecto Panaca. Suscríbete, comenta y comparte nuestra historia. Muy bien, chicos, ahí hemos visto la otra historia del Inca ajedrecista, ¿no? Bien, para culminar esta parte, vamos a hacer un pequeño resumen, por favor. No me voy a presentar esto. A ver. Vamos a ver, a manera de conclusión, a ver si se logró captar algo. Algunas preguntitas, ¿ya? Algunas preguntas de nuestra clase que hemos desarrollado el día de hoy. Los que han estado atentos a clase no hay problema. Van levantando su manito y les voy tomando en cuenta su participación, ¿ya? La pregunta dice, el romanticismo se desarrolló durante el gobierno de Augusto B. Leguía, Ramón Castilla, Nicolás de Piérola, Velasco Alvarado, José de la Torre Ugarte. A ver, muchachos, ¿quién sabe esta respuesta? Hemos hecho en clase, ¿eh? Los hemos mencionado, o se ha mencionado. ¿Alguien recuerda? ¿No se recuerdan? ¿No recuerdan quién dio libertad a los esclavos? Parece que no han estado en clase, ¿eh? Bueno, acá no sé. A ver, Roger. Profesor Ramón Castilla. Muy bien, Roger. Ramón Castilla. Matías. Bueno, profe, Augusto Leguía.
Augusto B. Leguía dice, ya. A ver, en este caso, queridos estudiantes, a ver, un momentito, voy a tomar nota. En este caso, la respuesta a esta pregunta es... Esperen acá, vamos acá un ratito. Aquí la respuesta es Ramón Castilla. Recuerden, Ramón Castilla es el que dio libertad a los negros, a los esclavos negros, ¿no? Ahí sería la respuesta. A ver, vamos con la otra pregunta. 2. Es considerado el mayor representante del romanticismo histórico en el Perú. Ojo, romanticismo histórico. Bueno, esta pregunta es regaladita, como se dice. A ver. Ricardo Palma. A ver, Rubí. Benjamín Cisneros, profesor. Rubí y Benjamín Cisneros. Vanessa. Ricardo Palma. Ricardo Palma. ¿Alguien más que quiere participar? Ricardo Palma, profesor, la E. Ya, Yadira. Muy bien. Salaverry, profesor. Matías dice Salaverry. Ya. Bien, a ver, un poco explicamos esta parte, chicos. Considerado el mayor representante del romanticismo histórico. Ojo, romanticismo histórico. Si decimos Salaverry, Salaverry por lo común escribió poemas de amor. ¿Ya? O sea, Salaverry no podría ser. Hoy hemos hablado de don Ricardo Palma. Y hemos visto hasta 3 videos de don Ricardo Palma. El primero, Al Rincón Quita Calzón, que se habla de Javier de Luna Pizarro, que fue un arzobispo de Lima, el 20º arzobispo de Lima. Hay un dato histórico, ¿no? Otro, Los Milagros de Fray Martín de Porres, San Martín de Porres, ¿no? Otro, el Inca ajedrecista. Y acá te dice, considerado el mayor representante del romanticismo histórico. ¿Sí? Entonces ahí la respuesta es Karen C. Dime tu respuesta, Karen C. Es Salaverry, profesor. Salaverry, dice Karen C. Karen, ¿cuál es tu apellido? Caleni Espíritu. Ricardo Palma, profesor. Ajá. Ojo, chicos. Ahí la respuesta es fácil, ¿ah? No, si el profe, no está muy difícil. Ricardo Palma. Ricardo Palma lo que habla en sus tradiciones peruanas es algo de historia, desde la época incaica, de la colonia, del virreinato, de la emancipación, de la vía republicana. Muy bien. Dice, uno de los autores no pertenece al romanticismo. ¿Qué escritor no es romántico? Abelardo Gamarra, Benjamín Cisneros, Arnaldo Márquez, Clemente Altausi o Nicolás Corpancho. ¿Alguien recuerda eso? ¿La tranca? Sí recuerdan, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado que Nicolás Corpancho fue el que introdujo el romanticismo en el Perú. Clemente Altausi es un representante romántico también. Arnaldo Márquez igual. Luis Benjamín Cisneros también. Aquí el que no es romántico es Abelardo Gamarra. Este señor. ¿Por qué, profe? Porque ¿saben por qué Abelardo Gamarra? Abelardo Gamarra también es un escritor, pero no romántico, sino él es realista, del realismo peruano. Ahora, ¿cuál es lo destacable de Abelardo Gamarra? Lo siguiente. Abelardo Gamarra se le llamaba el tunante. Después de la guerra con Chile, bueno, antes de la guerra con Chile, lo que nosotros conocemos ahora como la marinera norteña, la marinera tenía otro nombre. ¿Y saben cómo se llamaba, chicos? Se llamaba chilena. Danza chilena. Entonces, cuando se dio la guerra con Chile, Abelardo Gamarra fue el personaje que le cambió de nombre en memoria a la Marina de Guerra del Perú y le puso el nombre de marinera. ¿Ya? Eso como referencia, como dato también de historia, de cultura general. Muy bien, chicos, algunas preguntas aquí. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Todo claro. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, queridos estudiantes, nos vamos a quedar a esta parte. Que tengan un bonito domingo. Todavía nos quedan unas horitas más de domingo. Y que les vaya, pues, de lo mejor.
Profe, disculpe, no puede responder las preguntas que estoy manejando, profe. Espero que me tengan en cuenta eso, por favor. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Seguramente hay situaciones que apremian, pues ni modo, ¿no? La idea es que algo van escuchando, van captando por el audio. Gracias, queridos estudiantes, que tengan un bonito domingo y nos vemos la próxima semana. Feliz domingo. Chao, Que lo profesor. Gracias, profesor. Hasta mañana. Nos vemos. Gracias, Chao, pues, bendiciones. Ya nos vemos. No, profesor, hasta luego. Hasta luego, Chao, profesor. Chao, Elizabeth, nos vemos. Chao, Wilmercito. Chao, Wilmer, nos vemos.